Historia semana 18. Historia semana 18. Solo. Entiendo. Ya, ahí está. ¿Se ve PowerPoint, muchachos? ¿Sí? Recuerden, a ver, alguien que levante el micrófono y diga así. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve el PowerPoint? Muy bien. Entonces ahora volvamos a PowerPoint y comenzamos. 50 años de historia, 50 importantísimos años de historia del siglo XX, siglo que ustedes va a parecer, bueno, estoy casi seguro que no han vivido, ¿no? Pero estamos ya en 21 años del siglo XXI. Pues bien, entonces déjenme contarles que hay que recordar que el oncenio fue un cambio dramático, ¿no es cierto?, en nuestra historia. ¿Por qué? Porque significó el traslado de la dependencia económica del capital inglés al norteamericano. Y esto, pues, fue hecho gracias a una máquina, ¿no?, que no solamente tenía que ver con lo económico, sino lo político. Pues cosas que ahora vemos: comprar autoridades, comprar funcionarios, poner cargos con buenos sueldos, comprar periódicos, comprar radios, ¿no? Bueno, que en esa época era, recientemente se habían inaugurado. Pues es una práctica común ya desde el gobierno del oncenio. Bueno, pero dicen pues que la ley a veces pues tarda pero se cumple, y que el crimen no paga. Eso no es verdad, pero bueno, a veces sí paga, pues, ¿no? Y ocurrió que pues la crisis 29 provocó una serie de problemas a políticos que llevaron pues al golpe de Estado de Sánchez Cerro, que no vio mejor forma de verse muy popular que meter a la cárcel a los más importantes políticos, incluyendo Leguía. Bien, este personaje es un personaje muy importante, porque siendo comandante, si ustedes tienen pues familiares en el oficio militar, saben muy bien, pues no es cierto, que este es una persona de segundo rango. ¿Y cómo es posible que haya llegado al poder? Pues uno de sus más importantes pergaminos, títulos, era que él fue asesor militar en la embajada peruana en Norteamérica. O sea, estaba muy dispuesto a los norteamericanos. Y bien, pues estas simpatías le permitían engarzar a dos poderosos grupos. Por un lado, obviamente, a nivel internacional, el capital norteamericano, y por el otro lado, la vieja oligarquía peruana. Esa oligarquía, ¿no es cierto?, que se resiste a morir en el Perú y que es como un zombie o un walking dead, ¿no? Está ahí circulando todavía, con nuevas figuras, ¿no es cierto?, ya naranjas, celestes, en fin, pero que sigue resistiendo, como un mal que no quiere acabar. Pero bueno, esa oligarquía, que en esa época no era tan vieja, pues entonces había cambiado de modales. Antes se presentaba, ¿no es cierto?, con el Partido Civil como un partido democrático, ¿no es cierto?, y con características de ello. Pero en esta época dejaron verse sin máscara. ¿Por qué? Hay que recordar, muchachos, que en la clase de Historia Universal hemos hablado del fascismo. Del fascismo, sí, que hace poco han estado hablando que fascista este, el otro. Pues
el fascismo llegó al Perú. Llegó al Perú y se anidó en la oligarquía, que no tuvieron problemas, pues, en aceptarlo, en integrarse. ¿Por qué? Porque ya eran racistas, porque ya eran exclusivistas, porque ya, pues, les importaba un pepino, ¿no es cierto?, las mayorías que eran indígenas. Entonces, por esa razón, aquí vamos a tener un partido nazi en el Perú, un partido nazi que va a gobernar, se llama Unión Revolucionaria. Sí, aunque ustedes no lo crean, si tal vez no se los han dicho en el colegio, un partido nazi gobernó el Perú, Unión Revolucionaria. Y este partido nazi, como todos los partidos nazis fascistas, pues pretenden eliminar el movimiento social, ¿no? Como dicen algunos candidatos, hay que poner mano dura, ¿no? Y claro, obviamente, están aliados de los grandes intereses económicos. Bueno, entonces, pero profesor, mi, mi profesora me dijo que, pues, en el gobierno de Leguía, la oligarquía más bien está enfrentada, ¿no es cierto?, con el gobierno de Leguía. Sí, pues, muchachos, es verdad lo que ha dicho su profesora. Pero hay un detalle. Pues, la oligarquía vio la necesidad de mudar, de cambiar, ¿no es cierto?, de dejar de ser lacayo del imperio británico para ser lacayo del imperio norteamericano y conservar sus privilegios sociales, ¿no? Ya lo había hecho con España, ¿te acuerdas? ¿No? Dejaron de ser españoles para ser criollos, ¿m? Y gobernar con la república. Entonces, pues obviamente no era tan difícil, ¿no? Pues entonces, la oligarquía, cómo demostró a los gringos, ¿no es cierto?, que se habían cambiado de camiseta, pues fácil, pues le entregaron, ¿no? Siguieron entregándole recursos, ¿no? Como la Cerro de Pasco Copper Corporation, como la IPC, la International Petroleum Company, entre otras. Bien, pero no solo eso. Solucionaron sus problemitas como por ejemplo despidos masivos, ¿no? Reducción de sueldos, caída de los sueldos entonces que iba a provocar obviamente malestar social. ¿Y cómo lo hicieron? Pues el gobierno de Sánchez Cerro pues va a desarrollar una serie de lo que llamarían ahora violaciones a los derechos humanos, una violencia increíble, ¿no?, del Estado. Pero también tuvo un aliado que parece que no fuera aliado. Recordemos que el APRA se había pintado de antiimperialista, ¿no?, como los comunistas con su bandera roja, etcétera, etcétera. Y ahí en la torre entonces decía que se creía tan empoderado, tan fuerte, que podía llegar a las elecciones, ¿no?, ganando, y entonces no era necesaria una revolución como los comunistas mencionaban. En 1930 entonces llega al poder Sánchez Cerro, pero en el año 31, él también, ¿no es cierto?, otro megalómano, otro que se cree lo máximo, pues lo que hizo fue presentarse elecciones, dejar el poder y convocar elecciones. Y en el año 31 entonces gana las elecciones. Paraya de la Torre y la mayoría de los apristas, ¿no?, como seguro te hace recordar algo más reciente, pues él fue el ganador moral, ¿no? Él era la moral, la democracia, y Sánchez Cerro pues era eh, un fraude lo que había cometido. Bien, pero era verdad, ¿no es cierto?, que el dictador pues era compulsivo y posiblemente había cometido fraude, ¿sí? Pero había un asunto. Provocar, provocar en esa época a los golpistas no significaba, por ejemplo, uh, algunos contusos y algunos muertos como Inti o Brian. No, no muchachos. En esa época la oligarquía era más descarada todavía. Más descarada que ahora, que a través de los medios de comunicación aparentan ser democráticos. ¿Y por qué digo eso? Porque solo ya en el año 31 hubieron más de 500
campesinos asesinados por querer cobrar sus sueldos en Malpaso. Y un gobierno militar, ¿no? Con ese tipo de militares, no se podía esperar menos que lo que ocurrió en el año 1932. ¿Qué ocurrió en el año 1932? Pues un grupo de cañabeleros protestaron porque no les pagaban sus sueldos, etcétera. Cosas que eran, pues, justas. Pero tomaron una decisión violenta de secuestrar a un cuartel, O'Donovan, y pues como a Sánchez Cerro y los militares no le pueden hacer eso, entonces entraron y mataron a muchos cañabeleros. Pues ellos respondieron también, lamentablemente, de manera violenta y asesinaron a los que estaban secuestrados, rehenes. Esto entonces le dio pie a que Sánchez Cerro utilice la Fuerza Aérea Peruana, ¿no?, para bombardear durante 2 semanas Trujillo y luego sacar, ¿no es cierto?, de sus casas a todos los jóvenes, y sean o no apristas, porque se decía que el movimiento había sido dirigido por los apristas, pues como ven ahí, fusilados en donde, fusilados por cientos, por miles, según algunos dicen más de 3.000, ¿en dónde? En el sitio arqueológico de Chanchán. Y por eso esto se le llama la masacre Chanchán. Claro, esto no fue el único hecho. En Carhuaz, en Cajamarca, hubo muchos de este tipo de, pues, masacres. Por eso un periodista, pues que es una pena, ¿no es cierto?, que su hijo sea, pues, un remedio de periodista llamado Guillermo Thorndike, ¿no? Le puso el nombre de El Año de la Barbarie, 1932. 1932, el año de la barbarie. Un año para no recordar en la historia peruana, pero sí debemos recordarlo para que no vuelva a pasar. Bueno, el año 32 entonces, obviamente la población estaba agitada, ¿no? Subían los precios, bajaban los sueldos, etcétera, etcétera. Pero una cosa que te puede desviar la atención, como hacen bien los fascistas, es desviar con el nacionalismo. Y recuerda pues que el señor Leguía era un poco regalón, ¿no es cierto?, con los territorios, y había regalado el trapecio amazónico en el año 22 con el Tratado Salomón Lozano. Pasaron algunos años y esos delincuentes disfrazados de empresarios llamados caucheros, pues tenían el control y Colombia no le cedía, pues, ¿no es cierto?, a esta mafia. Así que por eso, pues como una pelea de mafias, de caucheros, tomaron el puerto de Leticia y esto lo usó el gobierno para justificar una guerra con Colombia. Perdón. Una guerra con Colombia. Sí, una guerra con Colombia. Se listaban las tropas. Desfilaban en lo que ahora es el Campo de Marte, el hipódromo Santa Beatriz, y una bala, y asesinaron a Sánchez Cerro. Dicen que fue un aprista. No está completamente confirmado eso. Pero lo que es un hecho, ¿no es cierto?, que la escolta no pudo hacer nada, entre comillas. Y miren qué curioso. Al tiempo, el que reemplaza a Sánchez Cerro, Benavides, no hizo la guerra. Bueno, pues en 1933, Sánchez Cerro había tenido un congreso que tenían ciertos elementos, ¿no es cierto?, progresistas, y para tapar su dictadura había aceptado el matrimonio, pues algo que pues era para el Perú muy moderno, el matrimonio civil y el divorcio. Además también, pues, el voto de las mujeres. Algo pues que
muchas personas consideraban en el Perú una desgracia, pero que era obviamente los símbolos de los cambios en el mundo contemporáneo. Bueno, eh, la Constitución de 33 también perseguía a los comunistas y apristas por ser supuestamente partidos internacionales. En lo económico, el gobierno de Sánchez Cerro, que hemos dicho ya, ahora coqueteando en un romance, ¿no es cierto?, de la oligarquía con Estados Unidos, va a dar, pues, a una misión Kemmerer todas las garantías para que luego se conviertan en ley la creación del Banco Central de Reserva y el impuesto a la renta. Medidas que, por supuesto, eran de corte keynesiano, que tú has visto en economía y en historia, ¿no? Implica, pues, el Estado va a tener una planificación y regulaciones. Bueno, Sánchez Cerro murió y tenía que cumplirse su mandato, y lo cumplió Óscar Benavides hasta el año 36. Bien, pues la continuación del gobierno de Benavides va a ser en un primer momento intentar supuestamente una amnistía con el APRA, tal vez como táctica para hacer ver que no son dictadores, y luego va a volver la persecución. Para contentar al pueblo, recuerda que los fascistas tienen una táctica populista, es decir, aparentar que son, pues, interesados, les interesa el pueblo. Obras como el Hospital Obrero, el Seguro Social Obrero, pues van a dar una ayuda al pueblo y comedores populares. Pero, por el otro lado, para contentar a la oligarquía, ¿no? Pues sigue el mismo ritmo, ¿no es cierto?, de atropellos en la sierra, ¿no? Copando tierras, matando campesinos, y en la ciudad, obviamente, reprimiendo al movimiento social y obviamente al movimiento político del APRA. Bueno, pero él es conocido por sus obras también. Para aquellos que van a arquitectura, recuerden, lo que llaman la arquitectura académica, ¿no es cierto? Sacha Malakowski, pues Sahut, Marquina, los grandes maestros que ya hay hasta libros en la uni sobre el tema, recomendables para ustedes que van a esta parte, pues las grandes obras, ¿no?, que terminan en el gobierno de Benavides. ¿Qué cosa? Palacio de Justicia, gobierno y municipal, ¿no? Obras magníficas, ¿no?, que cuando puedan les invito a poder verlas. El neoperuano, en fin, muchos elementos de arquitectura ya que ahora son clásicos. Bueno, también es conocido por haber hecho la Panamericana, el dique seco, o sea, todas las facilidades pues, ¿no es cierto?, para la entrada con fuerza del capital norteamericano, carreteras, ¿no es cierto?, que podían llevar luego a las grandes minas, en fin, la gran Panamericana, ¿no es cierto?, el proyecto norteamericano de integración, pues, más conocido. Bueno, 36 termina el mandato, se supone, pero ¿qué pasó? Pues eso también es una historia repetida. ¿Qué cosa es esto? Que los que pierden nunca reconocen o no quieren reconocer cuando son, pues, autoritarios, no quieren reconocer perder. Y esto pasó aquí. Pero el Congreso era ampliamente apoyado, ¿no es cierto? La oligarquía apoyaba, era una parte de la Unión Revolucionaria. ¿Y qué pasó? El Congreso le dio 3 años más de gobierno a Benavides para desconocer el mandato.
Ujú. ¿Por qué? Porque quien había ganado decían que había sido apoyado por los apristas, que era un partido clandestino. Bueno, ya terminamos con el tercer militarismo, pero hay algo más que hay que recordar. La presencia de la Segunda Guerra Mundial y que puede tocar la puerta del Perú. ¿Por qué? Los Gildemeister y otros empresarios, ¿no es cierto?, en el norte, alemanes, coquetean con los nazis. Aquí hay una fábrica de aviones de los italianos. Pues sí, el Perú fabricaba aviones, que pues ahora no fabrica ni tuercas, pero bueno, pues en esa época fabricaba aviones. Pues entonces, los gringos sospechaban, ¿no es cierto?, de estas andanzas. Gobierno. Más aún, hay que recordar que a miles de judíos, muchos de ellos que eran nacidos en Perú, y estos judíos murieron en el Holocausto, por obra y gracia de nuestro gran presidente, el mariscal Óscar Benavides. Pero también, así como hay putrefacción, hay que recordar también lo bueno. Uno de sus embajadores pues, se negó a dar, a, a dar cumplida esa ley y dio cientos de salvoconductos. ¿Sabes qué hicieron? ¿Sabes qué hicieron? ¿Sabes qué hizo el gobierno de Prado? Lo sacó por incumplir la ley, por darle pues pasaportes a judíos, a comunistas que estaban escapando del horror nazi. Pero bueno, eso es otra historia. Hablemos de Prado. Prado era un banquero, era el hijo de Mario Ignacio, y que toda la historia lo señala como un traidor y ladrón. Pero los que conocen un poco más saben muy bien, ¿no es cierto?, que las armas se compraron, en fin, que fue una celada de un político muy parecido a los de actuales, ¿no es cierto?, que no les gusta perder y cuando ganan, pues hacen las cosas como les da la gana. Piérola, en fin, eso ya se puede ver en otro momento. Pero el hecho es que, pues, los nazis, los fascistas, usaron eso políticamente en radios y panfletos. Circularon la idea de que el presidente era el hijo de un traidor. La negra historia de los Prado. Y resulta que fue tan buena esa propaganda que han pasado 2, 3 generaciones. Hasta tú te lo crees. Imagínate, ¿no? Pues bueno, eso pasa cuando las personas, ¿no es cierto?, que se dedican a hacer historia tienen un compromiso político y o no investigan. Pero bueno, el hecho es pues que Prado se lanzó como el candidato demócrata y los fascistas tenían a Manuel Quesada. Entonces Estados Unidos apoyó al candidato demócrata y también el Partido Comunista y el Partido Aprista. Porque en ese momento no era momento para pelearse. Estábamos viendo el peligro, ¿no es cierto?, de la llegada de los nazis y en el Perú ya habían nazis. Entonces, ganó las elecciones Prado con apoyo del Partido Comunista y del Partido Aprista y, bueno, obviamente se tendieron los lazos con el capital norteamericano, haciendo economía mixta. Empresa privada con empresa peruana, ¿no es cierto?, el Estado, se comprometió en grandes deudas para invertir, por ejemplo, en el sueño dorado de un gran ingeniero llamado Santiago Antunes de Mayolo, que seguro ustedes oyen hablar de uno de los más grandes megaproyectos de la historia peruana, tiene su nombre. Este señor era un soñador, le había entregado la guía, los planos para hacer una central eléctrica, pero no, pues no le interesaba, pues como muchos otros proyectos que se truncaron, ¿no es cierto?, de grandes ingenieros como Juan, el arquitecto
perdón, el ingeniero Juan Grieve, que le pidió a Leguía para hacer una fábrica de autos, ¿no? Peruana, y él ya estaba comprado por los Ford. Bueno, entonces el gobierno peruano iba a endeudarse hasta los codos con este tema, pero por lo menos tú dirás, y, la electricidad podía generar un nuevo momento, ¿no es cierto?, de industria en el Perú. Pero una industria que es nociva, pues muchachos. eh, Como tener a un novio o una novia, ¿no es cierto?, que más trae problemas, ¿no? Pues, ¿qué cosa es? Se le llama en economía la economía de sustitución, el modelo de sustitución, donde en vez de vender algodón, vendes, pues, telas. Pero para hacer esas telas necesitas máquinas y más máquinas, grandes, pequeñas, chiquitas, para hacerlo rápido. Capital fijo, que nada es made in Perú y por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestra balanza de pagos, pues, duramente golpeada. O sea, que con el sueño, ¿no es cierto?, de tener unas fabriquillas, ¿no?, industria ligera, que le llaman, pues el Perú se endeuda y, pues claro, cuando en vez de eso podría comenzar a producir poquito, siquiera una telita, pero pues con tecnología peruana. Pues eso no pasó. Entonces, los gringos aprovecharon la guerra para de una vez afianzar el dominio económico, financiero, que ya lo han visto ustedes, ¿no es cierto?, cuando hablamos, cuando se habló de el mundo de la Guerra Fría, ¿no? El nuevo orden económico, FMI, Banco Mundial, etcétera. Bueno, justamente eh, aún no estaba en eso, pero la ley de arrendamientos y préstamos les permitió, como he dicho, a pesar de que hacer trampa al gobierno peruano, hasta que en 1941 Estados Unidos entra oficialmente a la guerra y el Perú al toque nomás y todos los amiguitos, ¿no es cierto?, de América Latina le siguen. En 1942, en una conferencia de Río de Janeiro, pues le declaran la guerra, pues efectivamente, aunque no lo crean, le declara la guerra el Perú, a Alemania y a Japón, ¿no?, juntas. Lo cual parecía un meme, parecería un meme, ¿no es cierto?, si no fuera que obviamente tenían el respaldo del gran coloso de Norteamérica. Pero bueno, aeropuertos y otras cosas fueron entregadas al gobierno norteamericano. Comenzó refinería de papel, refinería de caucho, algunas industrias ligeras para abastecer a los gringos, ¿no es cierto?, de neumáticos, en fin, ropa. El Perú estaba haciendo su papelito en la guerra. Bueno, y para terminar, en 1941, los ecuatorianos, ¿no?, muy engañados, que Perú no puede responder, justamente esos aviones construidos en Perú y otros que, pues, desequilibraron la balanza, permitieron que este ataque ecuatoriano se convierta luego en la invasión de más de las 2/3 partes del territorio ecuatoriano en menos de semanas, con la muerte, sí, de gente como del billete de 10, Quiñones, y otros más, cientos de peruanos. Pero al final no sirvió mucho. ¿Por qué? Porque el Perú se retiró de esta es, toma militar. Y a través de nuestro amigo Estados Unidos, garante, se firmó el protocolo de Río de Janeiro y se va a perpetrar una de las mutilaciones territoriales más increíbles. Perú ganó el conflicto. Cientos de bisabuelos suyos posiblemente estuvieron por ahí, ¿no?, arriesgando su vida o tal vez muriendo. Pero 110.000 kilómetros cuadrados fueron reconocidos por el Perú como una pérdida
a pesar de que habían ganado todo este territorio que ven aquí con numeritos. Bueno, seguimos la historia. En 1945 se convocan elecciones y por eso se le llama primavera democrática, porque durante mucho tiempo habían habido golpes de Estado nomás. Bustamante fue elegido con apoyo del APRA, Fredena, pero luego se pelearon. Bustamante es conocido por la ley de 200 millas, que va a hacer que Perú tenga 200 millas de mar territorial cuando todos los países proclaman 16 o algo más. ¿Cómo es posible que se le haya permitido eso? Una demanda interpuesta y ganada a Estados Unidos en la Convención del Mar. Perú, Chile y Ecuador le ganan la demanda a Estados Unidos. Qué raro, ¿no? Rarísimo. ¿Qué permitía esto? Que el Perú sea soberano en el mar territorial. Lo que indicaba que por eso cualquier barquito rojo comunista, ¿no? No podía entrar. Pero sí, obviamente, se le abría las puertas a los negocios con nuestros amigos los gringos. Era entonces un episodio más de la Guerra Fría, en el que obviamente Estados Unidos no podía cerrarle el paso, ¿no es cierto?, si no fuera de manera descarada, a no ser que el Perú tenga soberanía en el mar territorial. Pero eso ya son otros tiempos y por eso ahora como que está en duda si el Perú conservará esas 200 millas. Eso lo pueden ver en información en internet. Bueno, el gobierno de Bustamante, como hemos dicho, peleado con sus aliados apristas que tenían una importante mayoría en el Congreso, una importante cantidad de Congreso. Como no eran, ¿no es cierto?, en esa época no eran amigos de la oligarquía a través de la prensa y otros medios pedía el cierre del Congreso. Y les aseguro que si lo hubiera hecho, no hubieran dicho que la democracia y todas esas cosas. Pero Bustamante no lo hizo. Más bien el APRA tuvo aliados con los oficiales de Marina. Estos oficiales de Marina, pues, no fueron lo suficientemente capaces de poder dar un golpe de Estado. Y el ejército que estaba con la oligarquía logró detenerlo. Murieron 8 marinos, ¿no? Pero que eran marinería, soldaditos, que habían cumplido con sus órdenes nada más. Pero los grandes oficiales, aliados con los apristas, no les pasó nada. Ya el APRA, pues, estaba vindicado como un partido peligroso, porque todo el mundo sabía que no solamente habían matado a Sánchez Cerro, posiblemente, sino que era confirmado que un aprista había matado al presidente del comercio y a su esposa, saliendo de un club. Y justamente saliendo de otro club, van a asesinar al director de la prensa, el periódico más grande, más popular, junto con el comercio. Entonces, pues, no te conocías esa imagen del APRA, ¿no? Que tanto habla de que los comunistas, bla, bla, bla. Aquí dice, ¿no? Esto yo no lo inventaba, ni ningún profesor. Captura de terroristas apristas complicados en la rebelión de 1948. Pues, ¿qué pasó? Había tanto elemento, problema político, y la oligarquía pedía un golpe, pedía y pedía un golpe, ¿no? ¿Te hace familiar? Pero en esa época, recuerda, ¿no? No había tanta información, no había internet. Entonces, pues, pidió el golpe y lo hizo Manuel Odría. Odría, el ministro de gobierno, hizo el golpe
tomó Lima y Arequipa y comenzó el ochenio. Profe, lo del Yanaconaje también estuvo con Bustamante y Rivero. Ah, sí, claro, también. Sí, no. Ahí. Solo que, bueno, en tan pocos minutos, wow, es tan difícil, puedes decir todo. Efectivamente, pero vamos a ligarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso está ligado al proceso de la reforma agraria. Ahí te lo explico, ¿correcto? Ya. Ahí está. No encontraba, se estaba perdiendo, ¿no? Eh, político. El ochenio, 1948-56. 8 años de gobierno, 2 por golpe de Estado. Bien, en 1950, este señor invita a elecciones. Y este es más descarado todavía que Leguía, porque no solamente compra, sino también va a desconocer a todos los candidatos de tal manera que en 1950 va a haber elecciones con un solo candidato. Y obviamente, pues, Odría va a ganar. O sea que, si no fueran, muchachos, que hay ahora gran cantidad de información, pues estas cositas, como por ejemplo, ¿no? El que haya elecciones con un solo candidato, pues pasaban sin problema en el Perú. Pero bueno, estábamos, ¿no es cierto?, en medio de la Guerra Fría. La Guerra de Corea se acercó, 1950. Perú era un exportador de materias primas, pero sus relaciones con el capital eran, digamos, aún no se habían reordenado. El Perú tenía que dar nuevas leyes, más flexibles, más liberales, menos impuestos, menos trabas para la inversión privada. El gobierno de Oria participó en la conferencia panamericana, donde se comprometió a aceptar una misión de economistas llamado Klein para reformar la economía peruana. Que es una forma, digamos, un poco más elegante de decir, ¿no es cierto?, que se hincó de rodillas al imperialismo norteamericano. Y bien, y como era de esperarse, llegaron grandes capitales, ¿no? Bajando la ley del cobre, sería largo de explicar, y otras medidas como el Código de Minería y la ley del petróleo. Pues, efectivamente, llegaron grandes capitales, pero con poca retención, como le llaman los economistas. ¿Qué significa eso? ¿De qué sirve, por ejemplo, ¿no?, a un país se invierten 5 millones de dólares, luego sacan 50 y de eso no queda nada o muy poco porque los impuestos son bajos, porque los sueldos son más bajos todavía? Entonces, ¿qué queda para el mercado interno? Pero sin embargo, eso sí, te hace acreedor a hacer un buen préstamo, un buen préstamo, ¿no? Para todavía extender los lazos, o mejor dicho, las cadenas, ¿no es cierto?, que implican la deuda eterna, o perdón, deuda externa, ¿no? Pues, y el gobierno de Odría va a desarrollar un conjunto de obras porque es populista, ¿no? Hechos y no palabras, dice, ¿no? Los abuelos contentos con este gobierno. Está, ¿no es cierto? Están las obras, ¿no? El Ministerio de Educación más grande, 15 pisos, bueno, esa época era grande, ¿no? Eh, un hospital del empleado, ¿no es cierto?, con las capacidades de un moderno hospital norteamericano, las grandes unidades escolares y por supuesto la UNI, ¿no?, que está aquí, ¿no es cierto?, se le ve chiquita, ¿no?, el local antiguo principal de la UNI, rodeado de pampas en ese entonces. Independencia, ingeniería, no existían. Todavía no llegaban, ¿no es cierto?, nuestros antepasados.
¿no? No llegaban. En Yerbateros comenzó, ¿no? Todo comenzó ahí en Yerbateros. Muchos oligarcas terratenientes, ¿no? Espantaban ya ahora a las clases populares. Se iban buscando una oportunidad y la migración comenzó con fuerza, ¿no es cierto?, en gobierno de Prado. Las cifras del censo del 40 lo indican. En el censo del 61 ya se había volteado la torta. La mayor parte vivía ahora en la costa, en la zona urbana, en el campo, la zona rural. Increíble para un país agrícola, pues se había reducido al 30%. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con la UNI? Pues lo que ahora son barrios, ¿no es cierto?, muy populosos, muy amplios, eran solo una promesa. Lima no había crecido tanto. Entonces, se podría decir, o tenía mucha perspectiva, o el local de la UNI y el local de San Marcos, los que nos habían dado a ustedes y a nosotros, estaban en medio de la nada. Los muchachos tenían que ir a pie. Eso era, pues, ¿no es cierto?, el premio para los jóvenes que se esforzaban. La creación de la Escuela de Ingenieros, ¿no?, 1876, es reemplazada ahora por la Universidad Nacional de Ingeniería, 1955. Lamentablemente no diviso el ciclotrón. Será porque no hubo, ¿no? Y el Estado no tenía para poder invertir en algo que podría ser provechoso, en convertir en la Universidad Técnica del Perú, un MIT, ¿no es cierto?, chola, peruana. Pues, pero es que el Estado no va, pues, a invertir tanto para que 4 personas con anteojos, ¿no es cierto?, estén tranquilos, puedan producir, puedan intentar, ¿no es cierto?, una revolución tecnológica. Porque es mucho más importante, porque obviamente el pueblo sabe lo que necesita, un estadio nacional. ¿No creen? No son 4 ingenieritos por ahí, sino 50.000 ciudadanos peruanos, ¿no?, alegres, gritando los goles, bueno, goles que a veces no habían. Pues a estos muchachos se les llama elefantes blancos, ¿no? Y claro, en un gobierno populista, evidentemente, que roban, pero hacen obra, es mucho pedir, ¿no es cierto?, que se busque realmente el desarrollo. No era un sueño, entonces, el pedir que la UNI dé el salto, ¿no es cierto?, hacia la nueva era, la era atómica. Pero bueno, lejos de lo que pudo pasar, pues pasó que el gobierno de Odría, ¿no?, perseguía a los comunistas, perseguía a los apristas. Ahí en la Torre vivía en su asilo muy cómodo, ¿no?, en la Embajada de Colombia, mientras los apristas vivían en prisión, los comunistas también, pues por orden de Odría y otros, lo mezclaban con presos comunes, los violaban. Muchas cosas que, por supuesto, deben ser recordadas para que no vuelvan a pasar. O, por ejemplo, cuando el gobierno de Odría, pues, mandó a pena de muerte a una persona inocente, como le llamaron el monstruo de Armendáriz, ¿no?, que ahora ha sido, con las técnicas de los CSI, que le llaman ahora, ¿no?, de la criminología, ha sido demostrado, ¿no es cierto?, su inocencia. Y que la prensa fue uno de los grandes homicidas de esta persona, porque era necesario para que la gente, pues, bien, esté tranquila, que alguien pague las consecuencias. Esa era la Lima que, bueno, vivía en esa época. Ahora ya no tenemos pena de muerte, pues porque es un peligro, ¿no es cierto?, que hayan más personas como estas. Pero hay algunas personas que todavía piensan que, pues,
La pena de muerte es la solución. Tal vez en un país que tiene a científicos como los de CSI, pero en el Perú, un poco difícil. Bueno, entonces el gobierno tal vez más populista del siglo XX, con grandes obras, elefantes blancos, pues pensaba que iba a ganar. O sea, como mala, ¿no es cierto? Que dando tantos bonos, etcétera, que pensaba que iba a ganar. Pero en este caso, pues el APRA tenía una mejor organización. El pueblo no fue convencido así tan fácilmente. Y el APRA apoyó a Prado para llegar de nuevo al poder. Y a esto se le llama la convivencia. Y como bien ha mencionado su compañero, en los años 40 se dio la ley del llanaconaje. Era pues lógico que en un país que supuestamente era democrático, republicano desde 1821, no haya ninguna forma de servidumbre, ¿no? Ni formal ni informal. Curiosamente, en el Perú todavía era formal tener siervos. Con la ley de llanaconaje se evitó eso. Pero, como tú sabes, ¿no es cierto? Echa la ley, echa la trampa. Si no, pregúntale a esos dos jovencitos, ¿no es cierto?, que murieron dentro de un container, como esclavos casi, en medio del gran capitalismo que vivimos. La ley de llanaconaje, entonces, no era el problema, porque los hacendados, como se ven en los videos, ¿no es cierto?, que todavía se pueden ver, ¿no?, indígenas arrodillados, ¿no?, o como Arguedas denunciaba, mutilados porque no saludan al patrón, bla, 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 pues era una olla que iba a estallar en cualquier momento, una olla a presión. Y estalló, por ejemplo, en Cuba, en 1959. Entonces los gringos vieron el potencial de esto. Primero, calmar las tensiones, ¿no?, con una reforma agraria y obligar a cambiar más a los empresarios al modelo de sustitución. O sea, pues reformar la economía con un plan llamado CEPALINO, por CEPAL, Comisión Económica para América Latina, de este modelo de sustitución. Entonces, la ganaban todas. Se contentaban con el pueblo, porque entregaban las tierras, pues con incentivos, estos hacendados se convertían en empresarios, inmobiliarias, bla, bla, bla. Y por supuesto, pues, entre comillas, todos contentos. Pero había algo que hay que recordar también, pues, que tiene que ver con el agro. La agroexportación se iba a pique. Los precios del algodón y el azúcar estaban en caída. Ya tú sabes por qué. Si tú quieres ser ingeniero industrial, seguro se hablar, ¿no es cierto?, la revolución del poliéster, perdón, ¿no? Es curioso, ¿no es cierto?, que ahora tenemos ropa de petróleo, ¿no? Bueno, y pues el algodón ya se convirtió en algo suntuoso, poco a poco, por supuesto, pero fue perdiendo precio. También el azúcar. ¿Y con qué se reemplaza? ¿Hay azúcar sintética? No, pues muchachos. Hay azúcar refinada de la remolacha, ¿no? Ya caña de azúcar ya fue. Poco a poco va a ir cayendo en precio de la caña de azúcar. Pero, profesor, a mí me han dicho, ¿no es cierto?, que pues la reforma agraria fue la que desgració a las empresas, porque esos indios, ¿no es cierto?, resentidos que son ahora, pues tomaron las tierras y pues esas grandes empresas que todo funcionaba muy bonito, pues se fueron a pique. ¿A quién le ha escuchado eso? Aldo Mariátegui, profesor de historia, doctor en Oxford, a
Philip Butters, pues, pero no escuchas a los que conocen, Arke Mayer, en fin, pues el problema agrario tenía el visto bueno luego de la famosa Alianza para el Progreso en la reunión de Punta del Este. Estados Unidos se iba a apoyar con incentivos económicos a la reforma agraria. Pero hay un problema. ¿Quiénes no querían? Pues la vieja oligarquía. La vieja oligarquía, entonces, pues se pone a un proyecto más moderno, más vinculado al capital norteamericano de la nueva oligarquía, la nueva derecha. PPC, que se llamaba en esa época Democracia Cristiana, y Acción Popular. Entonces, los viejos contra los nuevos de derecha. En el APRA ocurre un cisma. ¿Por qué? Porque ahí en la torre, pues, ahí en la torre cambia de mando. Y ahora el APRA va a evitar la reforma agraria. Pero los jóvenes apristas hasta llegaron a formar una guerrilla llamada MIR, o el APRA rebelde. Bueno, el boom de pesquero, ¿no? Sí, primero el atún, el pescado. Suena bonito, ¿no es cierto? Suena bonito que el Perú haya tenido guano, luego salitre, luego algodón, azúcar, minerales, cobre, bla, 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 ¿no? Y haya tenido siempre estos boom, estos momentos de prosperidad como una burbuja. Pero uno de los hechos más saltantes de la convivencia fue cuando el gobernante decretó la secundaria obligatoria gratuita, que fue, pues, ¿no es cierto?, para aquellos que vivían ya en los conos, que ya vivían en los cinturones de pobreza, como quieras llamarle, ¿no? En el Cerro del Pino, el Cerro Agustino, en las zonas, ¿no es cierto?, que ya se estaban comenzando a poblar en Comas, ¿no? Y luego en los arenales de Villa El Salvador, pues ya tenían, aunque sea la oportunidad de que alguno de sus hijos estudie porque era gratuito. Y aquí va a pasar algo. Curiosamente, Aya La Torre gana unas elecciones y se sabía, los militares sabían que no iba a ser la reforma agraria. Y por eso desconocieron su gobierno y dieron golpe de Estado. Y el año 63 retornaron a la democracia, entre comillas, y pusieron a Belaúnde. Para terminar, pues el primer gobierno de Belaúnde fue, pues, un desastre. Pero no, profesor, pero si él es el más grande demócrata, sí, claro, ¿no? En el año 63 mandó, ¿no? En el año 64 mandó bombas de napalm a de la comunidad de la selva, ¿no es cierto? Mayesh. Sí, claro, uy, gran demócrata. No, profesor, era honesto, muy cabal. Sí, claro, ¿no? Pues con grandes obras, Aeropuerto Jorge Chávez, Banco de la Nación, en fin. El gobierno de Belaúnde comenzó un proceso de deterioramiento de nuestra economía que se le llama liberalización. En un país de ingenieros tan buenos en ser patero con la UNI, no creo que sea difícil en esa época, en los años 50, donde los procesos eran menos delicados, ¿no? Tener una fábrica de licuadoras, refrigeradoras, ¿no? Pues es tan difícil hacer los refrigerantes, las resistencias, las bobinas. No, pues muchachos, no. Pero sin embargo, ¿a qué apostó Belaúnde? Para que las amas de casa tengan licuadoras, refrigeradoras, en fin, a la importación. ¿Y sabes qué pasa cuando inunda la economía con importación? ¿Sabes qué pasa con tu moneda? Se va al diablo. Así de simple.
Comienza la gran devaluación. Comienzo el gobierno de Belaúnde, 5 soles costaba el dólar. Término de su gobierno, felizmente que lo terminaron, no lo terminó él. 25 soles el dólar. Y ese es un gran gobernante. Bueno. Las guerrillas, si no fuera porque eran torpes y ni siquiera sabían el quechua y no supieron conectarse con la población, pues hubieran tenido más éxito. Pero entonces el gobierno de Belaúnde, que era muy, digamos, blando con la oligarquía, no impuso la ley de reforma agraria y se destapó un caso, prácticamente regalándole los barriles de crudo, el petróleo a la IPC, la International Petroleum Company, pues se demostró el famoso escándalo de la página 11. No, se perdió la página 11 del contrato, del acta de Talara. Los militares, que ahora está de moda la palabra atarantar, no se dejaron atarantar y bueno, fue la justificación para el golpe de Estado. Y para terminar, ahora sí, se dio la primera fase del gobierno de Velasco. El gobierno de Velasco, cuya más representativa acción fue la reforma agraria, que le entregó las tierras a los campesinos y ellos no supieron producirlas. Falso completamente. El Estado, a través de SINAMO, Sistema Nacional de Movilización Social, es que tuvo el control de las haciendas de exportación. Estas haciendas ya habían decaído en capital. ¿Por qué? Habían derivado su capital, en otras palabras, ¿no? Los dueños de las haciendas vieron que ya el negocio era funca y se fueron a invertir en otras cosas. Pero profesor, entonces, ¿por qué se quejan, no es cierto, que no le devolvieron? Porque algunos no le devolvieron, pues. Los que no estaban bien acomodados o tenían, digamos, pues, ¿no es cierto?, tratos, corruptos o no, con el Estado. Pero hay que recordar que la reforma agraria se convierte en bonos soberanos, que tú sabes por economía, ¿no es cierto? Es decir, bonos negociables en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Mm? ¿Y por qué se queja tanto Aldo Mario Claro? Porque su papi, ¿no?, perdió sus tierras, que no tenía ningún, digamos, pues, vínculo con el Estado, ¿no? Y su hermanito, Sandro, era uno de los más conocidos miembros de la Acción Popular que había sido sacado por el gobierno. Bueno, entonces, ya estamos llegando al final. El gobierno de Velasco va a dar la ley de la reforma agraria, que no tuvo mucho significado en cuanto a lo que es, ¿no es cierto?, mejorar la producción, es verdad, pero lo que sí, digamos, convirtió en ciudadanos a los que antes eran siervos, formal o informalmente. Fue un paso importantísimo. La reforma educativa no fue muy buena, fue realmente bastante poco exitosa. La estatización, ¿no?, de las grandes empresas, la IPC, Petróleos del Perú, Petroperú, Braniff, Fawcett, Panagra, Pan American Grace, Aero Perú, y así por el estilo, empresas asociadas, eléctricas, en fin, muchas empresas estatizadas. Profesor, ahí es donde comenzó el mal, pues, porque a mí me han dicho los opinólogos que el Estado no sabe administrar y por eso es que hay problemas. Más bien, se solucionan los problemas cuando se administra libremente. El problema de las empresas administradas por el Estado no son las empresas mismas, sino cuando las administran corruptos, que ponen a empleados a sueldo de 5 veces, amigos, parientes, ineptos, pero pues
cuando son operadas bien, como te pongo varios ejemplos, ¿no? Daewoo, Samsung, Hyundai. Pregunta, ¿quiénes son los principales accionistas? De Lufthansa, de, eh, por ejemplo, Air France. Así que, como hemos dicho, la famosa frase del doctor Torres, ¿no? Atarantar, convencerte con argumentos, ¿no es cierto? Que solo los aceptas porque tal vez no conoces. Pues bien, el gobierno de Velasco sufrió una crisis por el petróleo. No que no estaba ligado no que era comunista ligado al comunismo, no. Vendía el petróleo a Estados Unidos. La Southern Peru Copper Corporation actuaba tranquila. Nunca habían intentado meter ni un soldado, porque ahí sí pues se la habían con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué si Cerro de Pasco Copper Corporation? Porque ya estaba y muere. El cobre ya se acabó. Y ahora recién han sido reflotados estos centros mineros por otra cosa, molibdeno, bla, bla, bla. Perú, ¿verdad? Pues feliz, ¿no? Polimetálico. Bueno, entonces el gobierno de Velasco comenzó a sentir los efectos de la crisis del petróleo, el pueblo peruano también, ¿no es cierto? Comenzaron las protestas sociales, la policía entró en huelga, así que, pues, los militares tenían dos alternativas: reprimir más duramente a la población o sacarlo a Velasco y pues, desarrollar un plan de gobierno de desactivación de las medidas económicas. ¿Y quiénes iban a ser los encargados de hacer esto? La desactivación económica, el llamado Plan Tupac Amaro. ¿Quiénes? Pues los gringos que no son gringos, que así como Pepe Paz, claro, hay un montón, ¿no es cierto?, de Chicago Boys o remedio de Chicago Boys en el Perú, ¿no? Por ejemplo, Richard Webb, ¿no? Tenemos ahí por ejemplo, a Manuel Moreira, Javier Silva Ruete, Manuel Elías, Manuel Ulloa, todos formados en Estados Unidos. ¿Para qué meter gringos si puedes meter medio gringos, no es cierto? Entonces, los paquetes comenzaron, ¿no? Para incorporar al Perú al sistema financiero del FMI, cada vez más y más, ¿no? El gobierno de Morales Bermúdez dio la primera piedrita para esto. Y luego, con toda una serie de olas de protestas por la subida de los productos de primera necesidad, los subsidios, la huelga de los profesores, ¿no es cierto?, que en esa época obviamente representaban a lo mejor del pueblo, ¿no? No como ahora que los conocen como vagos, ¿no? Que no saben nada, ¿no? Que pues no funciona la educación. Entonces, el gobierno de Morales Bermúdez, hemos dicho que tenía dos opciones: reprimir, ¿no es cierto?, matar, desaparecer como en Argentina o Chile, o pues entregar el poder. Y entregaron el poder. Entregaron el poder. Pues, y en 1978 la Asamblea Constituyente, la Constitución de 79, ¿no?, que por primera vez daba el voto a todas las personas, sean hombres, mujeres, analfabetos. Y, claro, el siguiente paso era las elecciones generales. Bueno, muchachos, disculpen, me ha tomado un poco más de tiempo, ¿no? Pero creo que era importante y saludable para un grupo de estudiantes peruanos que quieren ser peruanos, ¿no?, entender esta parte de la historia que es tan cercana a nosotros. Bien, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco su Profe, paciencia. lo de la página 11, ¿Perdón? lo de la página 11, ¿cuánto era, en verdad? Allá. Se suponía
que se estaba entregando, pues, solamente $2 por barril de crudo. O sea, y la cifra se suponía que debía ser mucho más amplia. Recuerda que la IPC había celebrado una negociación en el campo judicial internacional cuando el Perú ganó, entre comillas, el laudo de París. Entonces, por eso es que se sentaba a negociar con el gobierno peruano, porque ya habían extendido los plazos, ¿no es cierto? Y por eso era necesario una nueva negociación, ¿no? Eh, el gobierno estaba negociando Aurelio Loret de Mola, algo que era, pues, ¿no es cierto?, prácticamente un regalo. Y profe, Velasco nunca dijo que fuese comunista, ¿no? Porque recuerdo que, Efectivamente, claro. claro, Un grupo de los guerrilleros, por ejemplo, Héctor Béjar, en fin, formaron parte de Sinamos, ¿no? Otro grupo sí pasó a la clandestinidad, ¿no? El gobierno de Velasco era, en esencia, nacionalista. Un gobierno que podríamos llamar de izquierda ahora, porque, digamos, tiene una propuesta radical popular, ¿no? Pero también podría parecer de derecha por las formas dictatoriales, en fin, ¿no es cierto? Un populismo de derecha. Para Tony Zapata, un historiador muy conocido, el gobierno de Velasco es de derecha. Y para mí también lo es. Pues se le llama un gobierno corporativo, es decir, con más elementos de facho, de fascista, que de izquierda. Pero que supo muy bien, digamos, negociar con algunos miembros o elementos de la izquierda, pero otros no torcieron el brazo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el gobierno de Velasco tuvo que formar su propio sindical, ¿no es cierto?, que fue la Central Trabajadora de la Revolución Peruana, porque el CGTP en 1968 comenzó a luchar de nuevo y luego pasó a la clandestinidad. Entonces, pues es más complicado de lo que parece. Pero el comunista no tenía nada. Que sí, pues, digamos, no era confrontacional con Allende, con Cuba, pero pues más bien esa política era muy cognitiva. En esa época se le llamaba de no alineado. Y además, Velasco firmó la Carta de los No Alineados en El Cairo en 1973. O sea estoy que aquí. era lo que esperamos ahorita que sea Castillo, ¿no? Que, digamos, eh, no se pliegue a los norteamericanos, pero tampoco a los rusos ni a los chinos, sino que agarre un poco de cada uno, ¿no es cierto?, lo mejor que nos pueda servir a nosotros, ¿no? Porque eso es lo que hace un país dependiente como el Perú, por lo menos en un primer momento. Claro, profe, gracias. Muy bien. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho.